La semana pasada mencionamos que hay una oración eficaz. La palabra en Santiago 16 menciona esto. Las Escrituras enseñan desde Caín y Abel, un hermano que ofreció algo a Dios y fue agradable a Dios. Y otro hermano ofreció algo a Dios y no fue grato a Dios. Hay muchas personas que hacen oraciones a Dios, diferentes rituales. Gran porcentaje de las oraciones en el mundo no son agradables a Dios. Es un engaño pensar que puedo orar como me siento, como quiero, no considerando las enseñanzas que hay en la palabra de Dios sobre la oración. Más terrible aún, a algunos se nos enseñó en este país que la oración era un castigo. Muchos hoy en día oran directamente a los demonios por medio de sus oraciones, sus ritos. Entran a una intimidad con el reino de las tinieblas. No así nosotros que consideramos lo que la palabra de Dios dice sobre este tema. En Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Precioso. Precioso. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo. La voluntad de Dios es que ustedes puedan orar unos por otros. Y de forma eficaz, imponiendo mano, que los enfermos sean sanados, que los demonios huyan, salgan, que las personas sean salvas. Y vimos la semana pasada, primeramente, que la oración, de acuerdo a su palabra, es la que Dios considera. O sea, esa es la base. Y mencionamos Juan 15:7, el capítulo que vimos de la vid y de los pámpanos, donde Él dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Jesús se iba a la diestra del Padre y le dice a los discípulos: permanezcan, que no sean dispersos físicamente, geográficamente, sino el tema es que no sean dispersos en sus mentes y en sus corazones. Manténganse conmigo. ¿Pero cómo? Si Jesús no iba a estar de la misma forma. Por medio de mis palabras, ¿no es cierto? Por medio de mis palabras, permanecer en vosotros. A medida que permanecemos en su palabra, estamos permaneciendo en Él. En Él. Y luego dice: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Claro, cuando uno está permaneciendo en Él, amando su palabra, en su espíritu, uno no pide que el Señor le cambie el esposo. Uno no pide esas cosas. Uno empieza a pedirle a Él de acuerdo a su voluntad, porque uno está en Él. Precioso. Y eso por medio de su palabra. Dice Proverbios, yo les leo 28:9, recordando la semana pasada: el que aparta su oído para no
oír la ley. Amados, sujeten sus oídos. Escuchen esta mañana, que no haya interrupción, intervención con vuestros oídos, en vuestros oídos, para escuchar la ley. Su oración también es abominable. Por medio de su palabra, estamos aprendiendo a orar, pedir sus promesas, alinearnos con su guía, todo. Luego vimos que la oración también la oración eficaz debe considerar la santidad. La santidad. Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. El impío, el que no considera a Dios, el que resiste a Dios y luego va y le pide y hace una manda. Y Señor, esto, yo te pido lo otro, pero su vida es totalmente contraria a Dios. Eso es abominación. Pero aquí dice que los rectos, los que buscan siempre crecer en santidad, los que desean caminar cercano a Él y oran, es su gozo. Increíble, le podemos dar gozo a Dios. Eso es increíble. Producir gozo a Dios. Y nos fijamos en la vida de un joven. Un joven que junto con otros jóvenes nobles fue tomado y sacado de Israel, deportado a Babilonia bajo el imperio de este hombre Nabucodonosor. Y hubo indicaciones para estos jóvenes de ser alimentado de lo mismo que comía el rey y que se le enseñase el idioma de los caldeos. Y de alguna forma querían adoptarlos y también seducirlos a que sean parte de otra historia. Pero Daniel, para mantener un corazón puro, manteniéndose sujeto, no en gran rebelión, sino pidió no comer de la mesa del rey, sino que ayunó por 3 años, no contaminarse. Una decisión importante, importante. Y por eso sus oraciones eran escuchadas por Dios. En Hebreos capítulo 5, versículo 7, dice lo siguiente. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, ¿qué dice? Fue oído a causa de su temor reverente. Entonces,
La oración eficaz está alineada y es por medio de las verdades, principio y el espíritu de la palabra. Un ejercicio muy bueno y que se están haciendo en las diferentes iglesias de la casa del Señor es que la lectura del día, y me mencionaron que habían leen junto la lectura del Nuevo Testamento, habiéndolo leído, oraban. Y si el pasaje hablaba de la multiplicación de los peces, oraban: Señor, provee nuestra iglesia y multiplica para que podamos alimentar a muchos. ¿Se dan cuenta? Oran todos los días de acuerdo a lo que leen en la Escritura. Muy bueno, muy bueno. Entonces, la oración eficaz de acuerdo a su palabra, de parte de personas que buscan la santidad y que tienen 2 letras, y que tienen fe, Palabra, santidad y que tienen fe. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. He escuchado en la iglesia a veces personas que dicen: pero pastor, yo ya he orado mucho por eso. Cuidado. Yo me pregunto: ¿cómo has orado? Porque cuando no oras con fe, no recibes nada. Están tratando de decirme que Dios ha fallado, y no es así. Ellos no están orando de forma eficaz. Ahora, también quizás Dios le está tratando de hablar y no escucha, porque muchas veces el Señor contesta, pero no lo que queremos escuchar. Entonces: Señor, a ese primo que me dañó, elimínanos por favor de la tierra. O por último, que se vaya a vivir a un país asiático, lejos de mi presencia. Y el Señor escucha eso, no lo contesta, pero quiere intervenir guiando a la persona a perdonar, por ejemplo. Entonces, la oración eficaz es una de fe. Y ahora vamos al libro de Daniel. Está en el Antiguo Testamento, de este joven que está en una tierra lejana para él, en la Mesopotamia, alrededor del 700 a.C., en una situación triste, muy triste. El pueblo del Señor ha sido invadido por el norte y el sur, y muchos han sido arrancados de sus tierras. Y está bajo este rey Nabucodonosor. Y en el capítulo 3, versículo 1, dice: capítulo 3.
el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, en el versículo 16. Me salto al versículo 16. ¿Por qué? Porque ellos no lo hacen. Ustedes quizás están en una situación donde se le está pidiendo mentir, engañar en un trabajo. Quizás están en una situación donde se le está pidiendo renunciar a congregarse. ¿Por qué vas para allá? Quizás están en una situación donde alguien quiere que ustedes confíen no en Dios, sino que en el dinero que ellos le está ofreciendo o la fama. Pero estos hombres no cedieron a esta intimidación y no adoraron. Pusieron sus ojos en el Señor con fe. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, los amigos de Daniel, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Él les confronta por qué no están adorando a la estatua. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Aquí los protagonistas son los amigos Sadrac, Mesac y Abednego, que son hombres de fe. Y hay una palabra ahí clave, que es puede. Dios puede. Si nosotros oramos, así como Jesucristo, clamamos al Señor, debe estar presente en nuestro corazón esta palabra: tú puedes. Tú puedes revertir toda situación, sanar toda enfermedad. Si oramos a ti, tú puedes rescatarnos de toda opresión, sanarnos de todo dolor. Tú puedes. Pero a estos jóvenes igual los tomaron, igual se lo llevaron a este horno de fuego ardiendo. Y en ese proceso mantienen la fe. Ahora lo están metiendo al horno. No vemos la salvación del Señor todavía. Y algunos de ustedes no ven la salvación del Señor todavía. Pero Él puede. Él puede. Él puede. Siempre puede. Y bueno,
No les leo todo el capítulo, lo pueden leer en sus casas. Pero el Señor los rescata. No les pasa nada. A los que tiran a los jóvenes al fuego, ellos se mueren. Porque el fuego había sido puesto a una temperatura terrible. Y en el 29 les voy a leer. Después de esta gran salvación, por lo tanto, decreto que todo pueblo, este es el rey, que está impresionado con este milagro, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Negó, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-Negó en la provincia de Babilonia. O sea, ¿se imaginan la carta de estos tres muchachos a parientes que todavía tienen en Israel? Quisiera contarte, amigo mío, cómo estuvo este mes. Me iban a matar y ahora van a matar todos los que no honran a mi Dios. Me iban a quemar y ahora el Señor me ha puesto en un lugar de honra, porque Él puede. Él puede cambiar una situación. Aquellos que oran con fe, Él puede. Así, de un día a otro, como lo hizo con ellos, como lo hizo con José, como lo hizo con Pedro, con tantos. Él revierte por medio de las oraciones de aquellos que tienen fe. También es importante una oración en verdad. En verdad. Tener verdad con Dios. Hablar verdad. Y en el capítulo 9 de Daniel hay un ejemplo tremendo de una oración veraz, de fe, de acuerdo a su palabra. Todo es una oración ejemplar y poderosa. Y dice en Daniel 9:1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos. Ahora está Darío como rey, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ahí está orando de acuerdo a la palabra, buscando a Dios. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, que comenzamos el 1 de junio. El 1 de junio. Ayuno de Daniel, 21 días. Cilicio y ceniza. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Ahí está la santidad. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos
apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Daniel asume, no evita la realidad que la condición de su pueblo es por el pecado de su pueblo. Y no dice, bueno, voy a evitar este tema. Es necesario reconocer. Es necesaria una conversación con Dios en verdad. Y hay muchas veces que nosotros nos acercamos a Dios para pedirle ciertas cosas, que está bien, pero Dios tiene primero algo que quiere conversar con nosotros. Ahora, naturalmente, ustedes que tienen trabajos en una tienda, donde sea, les gusta ir a ver a su jefe. Oiga, don Enrique, me gustaría hablar con usted. Sí, claro. Mañana, tempranito, vaya a mi oficina, conversamos. Perfecto, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando el jefe manda a decirle a uno, el jefe quiere hablar contigo mañana? El jefe. Claro, nuestra naturaleza es que nosotros queremos presentar lo nuestro. Pero ¿por qué un jefe no va a querer hablar con nosotros? Y nosotros disponernos. Nuestro Señor quiere hablar con nosotros para vida. Pero muchas veces evitamos decir, Señor, quiero escuchar, ¿qué es lo que tú me quieres decir a mí o a nosotros? Lo que tú quieras hablar. Aquí está mi vida. Tú todo lo conoces. Si una persona está robando a Dios, no dándole a Dios lo que es de Dios. Jesús dijo, darle a Dios lo que es de Dios. Si hay una persona que está engañando a su esposo o su esposa, creando una amistad con una amiga, un amigo, y está siendo infiel en su corazón. Si hay un pecado que un joven está practicando y no lo ha enfrentado, ¿podrán esas personas acercarse a Dios como nada? Si hay un hombre que está viviendo con una mujer y no están casados, puede pensar que sus oraciones van a ser todas escuchadas. O una mujer que no está casada. David vio que Dios no estaba bendiciendo a Israel y Dios le muestra a David, ocurrió algo en el pasado que tiene que ser restaurado con los gabonitas. Dios tiene un tema que quiere tocar con nosotros siempre. Entonces no podemos correr a su presencia pidiéndole sin primero parar y preguntarle, Señor, hay algo pendiente, hay algo que tú quieras ver conmigo. En su gran amor, Él no nos dice todas nuestras áreas, sino colapsaríamos. Normalmente nos dice una cosa, veamos esto, y luego otra cosa. Tiene que haber verdad. Y con esto termino. La oración también debe estar, la oración eficaz es una de amor, con amor. La oración eficaz, la que pide y recibe, es porque viene con amor.
en Daniel capítulo 10, versículo 1. Ahora es Ciro, el rey de Persia. Han habido cambios importantes. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. También pueden ver esto en sus plantíos. Pero por 3 semanas él estuvo afligido por su nación. Y nosotros vamos a entrar en un ayuno y vamos a orar por nuestra nación, Chile. Una nación que por medio de nuestros pastores fundadores, por medio de misioneros que han venido de otros países, hemos recibido el Evangelio. En nuestra nación hay iglesias cristianas. En nuestra nación el Evangelio ha crecido en los últimos 20, 30 y en realidad 100 años. Entonces, ¿por qué tanta maldad, tanta droga, tanto abuso de los niños y abandono? ¿Por qué? La iglesia debemos orar y afligirnos y súplica, ruegos como Jesucristo hacía y clamor, con clamor. Hay personas que vienen a pedirle al Señor por algo importante con las manos en los bolsillos. Cuando a Jesucristo la gente se acercaba y le decía, y Señor, tú dices que no sé qué, con esa actitud fría, el Señor tenía una actitud, pero cuando venía una mujer rogándole, un hombre que era capaz de subirse a un árbol para verlo con la esperanza de ser redimido, cuando había un leproso que gritaba, Hijo de David, Jesús respondía, porque había amor, había verdad, había fe. Así orando por en esta nación, no, Señor, ayuda a nuestra nación, ojalá no, Señor, amo Chile, sufro por Chile, hemos pecado como nación. Esa oración llena de amor por el perdido, amor por la nación, amor por nuestras iglesias, ese tipo de oración, de rodilla a veces, en otra postrado, en otra con los brazos en alto, clamándole. Porque la oración debe ser de acuerdo a lo que dice la Escritura aquí, de la problemática. Y la problemática que tenemos es grande, no es pequeña. De esta forma vamos a estar en un tiempo poderoso, que no es un tiempo, siempre la iglesia es casa de oración. Pero estos días van a ser una oportunidad para quitarnos el polvo, despertar del sueño y espiritualmente entrar algo precioso, la oración eficaz. Amén. Si podemos terminar con alabanza, dándole gracias al Señor, que Él nos enseña y nos instruye en todo. Si nos podemos poner de pie para orar.
El primero es próximo domingo, ¿no es cierto? Claro que sí. Qué bueno. Entonces, ese día en la tarde, Señor, comenzamos el ayuno. Donde uno vive una vida sobria. Dejando al lado las delicadeces. Daniel comía legumbres, ese tipo de vegetales, cosas básicas. Y también consideren todos, no solo los jóvenes, pero dejar al lado, ayunar de tantas películas, tantas imágenes. Muchas veces no sabemos descansar, no sabemos estar tranquilos y nos llenamos con contaminación, con imágenes. Que sea un tiempo de volvernos y buscar su rostro. Señor, te damos gracias por tu palabra este día. Nos queremos volver a ti, Señor. Queremos ser como Daniel, un hombre lleno de fe, que buscaba la santidad y que oraba y tú le escuchabas. Que un hombre que movió los cielos, que hizo batalla espiritual por su nación. Bendice este ayuno que vamos a tener. Levántanos como iglesia. Queremos ver tu gloria en la nación, en nuestra iglesia y en nuestras vidas. Gracias, Señor. Líbranos del mal. Allana el camino para que estos días de ayuno sean exactamente lo que tú deseas. Te alabamos, Señor. Amén.